Clase 4.4. Problemas que se resuelven utilizando semejanza de triángulos. En el problema nos dice, a cierta hora del día José y Marta se colocan de pie en el patio de su escuela. José proyecta una sombra de 90 centímetros de longitud, mientras que la sombra de Marta mide 75 centímetros de longitud. Si la estatura de José es de 1.80 metros, ¿cuál es la estatura de Marta? Aquí nos dice que en la misma hora las alturas de dos objetos son proporcionales a su sombra. Entonces tenemos aquí la imagen de los dos niños. Vemos que están ubicados de tal manera que el sol proyecte una sombra sobre ellos y están ubicados pues al mismo nivel y a la misma hora. Entonces, como decía la pista ahí, a la misma hora las alturas de dos objetos son proporcionales a su sombra. Entonces, en esta clase vamos a aplicar eh, propiedades de la semejanza, de la congruencia de triángulos en este caso, y vamos a ver la importancia. Quizás en las clases anteriores, como era un tanto matemáticos, demostraciones, pues no se le hallaba el gusto, si lo podemos decir así, a estas clases, a la semejanza de triángulos, pero ahora vamos a ver de que esto es bastante importante y tiene aplicaciones muy útiles. Entonces vamos a ver que entre los 180 metros, perdón, 1.80 metros están unidades son en metros y vemos que las demás unidades están en centímetros. Entonces conviene que todo lo tengamos en una sola unidad. 180 metros es equivalente a decir 180 centímetros. Entonces la altura de José es de 180 centímetros. Con esa es la altura con la que vamos a trabajar. Y vemos que la altura con la sombra son perpendiculares. Entonces, y podemos formar triángulos con estas cantidades. Entonces, veamos. Vamos a trazar una línea que sea paralela a la altura de José, como vemos acá. Y vamos a trazar la altura, perdón, la distancia que cubra la sombra, y luego estas dos líneas que se nos forman las vamos a unir por medio de un tercer triángulo que en este caso, perdón, de un tercer lado que en este caso formaría un triángulo rectángulo. Entonces vemos, aquí se forma un triángulo, la base podríamos decir que vale 180 centímetros y la altura mide 180 centímetros. Con esos datos es suficiente. Ahora, ¿cuál sería el triángulo para el caso de Marta? Vamos a hacer lo mismo, trazar una línea que sea paralela a su altura, que no sea ni más ni menos, y otra línea que sea paralela a la sombra que proyecta y de igual distancia. Estas dos líneas las unimos por una tercera línea para formar un triángulo, con esa intención de formar un triángulo. Entonces ahí tenemos más o menos la representación. Esta altura de Marta no la conocemos, entonces como es un valor desconocido le vamos a dar un valor de una incógnita que sería X. Ahora, utilizando esta pista, esto me dice a mí de que yo puedo relacionar sus alturas y sus sombras por medio de una proporción. Entonces vamos a representar esta situación de la siguiente manera. Primero vamos a recordar que una proporción es una expresión de la forma a sobre b igual a c sobre d, donde cual podemos relacionar ya sea a y b que sean las mismas cantidades pero para distintas personas, y c y d las mismas cantidades. Aquí vemos que las cantidades que estamos trabajando son la altura y la sombra. Entonces podemos definir en primer lugar, si queremos relacionar sombra con sombra de cada niño, altura y altura de cada niño, o sombra y altura de un niño con la sombra y altura de otro niño. A ver, esto se los explico. Entonces, vamos a ver acá. En primer lugar vamos a definir que vamos a trabajar la altura y la sombra de cada niño por separado. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar en primer lugar con José. Entonces, ¿cuál es la altura de José? Son 180 centímetros y su sombra es de 90. Entonces esto va a ser igual a la altura de Marta, que es X,
sobre la sombra que proyecta, que son 75. Entonces, esta es una proporción que ya formamos. Ahora, podemos formar otra proporción. Por ejemplo, alturas con alturas y sombras con sombras. Por ejemplo, la altura de José es de 180 y la altura de Marta es de X. Entonces ahora, en el otro miembro de esta igualdad, de esta proporción, tendríamos que colocar las sombras. Como primero colocamos los datos de José, entonces primero iría la sombra de José, que sería 90, sobre la sombra de Marta, que sería de 75. Entonces, con cualquiera de estas dos formas que nosotros decidamos trabajar, vamos a obtener el mismo resultado. No hay ningún problema. Al final llegamos a la misma solución. Lo que sí hay que tener mucho cuidado al momento de formar esta proporción es que relacionemos las mismas cantidades. Como vimos aquí, por ejemplo, altura con altura, o también puede ser altura y altura. El orden es muy importante. Si primero pusimos al niño más grande, entonces en el otro lado también habría que poner pues también al niño más grande, que es en este caso, ¿no? Si el niño más grande va a ir como numerador o si va a ir como denominador. Esas cosas hay que tener mucho cuidado porque si formamos una proporción en la cual primero consideramos la altura y luego la sombra y en el otro lo hacemos al revés, entonces ahí sí vamos a obtener resultados muy distintos. Entonces espero que se comprenda esto y en este caso yo voy a decidir trabajar con esta forma de acá. Ya les comenté que trabajar con las dos formas vamos a llegar al mismo resultado. Entonces tenemos 180 sobre 90 y esto es igual a x sobre 75. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Ya hemos visto con anterioridad ejemplos de cómo se resuelve esto y tenemos que aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, en la cual esto se resuelve multiplicando de forma cruzada. Es decir, que al multiplicar el número que está en la posición de A por el número que está en la posición de D va a ser igual a multiplicar el número que está en la posición de B con el de la posición de C. Entonces esto es lo que vamos a aplicar, un producto cruzado, y pues nos va a quedar 180 por 75 en primer lugar, y esto va a ser igual a multiplicar 90 por x, y 90 por x sería 90x. Vamos a resolver la multiplicación. 180 por 75, esto lo podemos hacer manualmente, no vamos a realizar el proceso para no alargar el video. Entonces 180 por 75 nos da un resultado de 13.500 y eso es igual a 90x. Entonces de acá nosotros vemos que tenemos 90 multiplicando con x. Entonces lo que podemos hacer para despejar x es pasar a dividir ese 90 al otro lado de la ecuación. Entonces nos va a quedar 13.500 entre 90 y el resultado de esa división va a ser igual a x. Esta división hay que resolverla. 13.500 entre 90 la vamos a resolver. Aquí tenemos dos cifras, entonces aquí lo conveniente era agarrar dos cifras, pero se nos forma 3 entre 90 y eso como no se puede, entonces vamos a agarrar otra cifra. 135 entre 90 toca a 1, vamos a hacer una resta. 1 por 90 es 90, entonces vamos a restar 135 menos 90 y 5 menos 0, eso no se puede, debemos de prestar y el 3 va a quedar en valor de 2, aquí el 15, nos queda 15, entonces, perdón, aquí sí se puede, era 5 menos 0, entonces nos va a quedar 5, aquí era donde no se podía, 13 menos 9, dado que 3 no se puede, entonces 13 menos 9, eso nos da 45 al final como resultado. Corrijo nuevamente, 5 menos 0 si se puede, si hubiera sido al revés, 0 menos 5 si no se podía. Entonces 5 menos 0 es 5 y 3 menos 9, aquí es donde no se puede, entonces el 1 le tiene que prestar o simplemente agarramos las dos cantidades como ya es la última y 13
menos 9, eso es 4, al final se nos forma un residuo de 45. Bajamos la siguiente cifra y ahora se nos forma 450, este es nuestro nuevo dividendo, y 450 entre 90 va a tocar a 5. ¿Y esto cómo sabemos que va a tocar a 5? Pues agarremos una cifra acá, agarremos dos cifras acá y veamos, 45 entre 9 pues toca a 5. Entonces nosotros esperaríamos que 450 entre 90 toque también a 5. Hagamos la multiplicación, 90 por 5 sería 5 por 0, 0, y 5 por 9, 45. Entonces vemos que efectivamente nos da el mismo número, 450 menos 450, eso nos da 0 en la resta. Bajamos el siguiente número que es 0, entonces nuestra nueva división es 0 entre 90. Como esto no se puede, agregamos un 0 en el cociente y el resultado entonces sería 150. De tal manera que x, este valor de x es igual a 150, es decir que la estatura de Marta es de 150 centímetros, o lo que es igual a 1.50 metros. Entonces de esta forma es la que lo encontramos. Vemos acá que a veces se nos hacen multiplicaciones bien grandes y divisiones bien grandes. Entonces lo conveniente es simplificar siempre que se pueda. Entonces acá podemos ver que se podía simplificar. Por ejemplo, si aquí sacábamos mitad, etcétera, y al final íbamos a llegar que solamente nos va a quedar 2 sobre 1. Entonces nos iba a quedar una proporción 2 sobre 1 es igual a x sobre 75. De aquí solo íbamos a multiplicar 2 por 75 y esto iba a ser igual a 1 por x, que es x, y 2 por 75 es 150, y 150 es igual a x. Entonces, como vemos, si simplificamos, el procedimiento lo hacemos en menos tiempo, un procedimiento más corto y menos complicado. Entonces aquí lo hice así de esta manera primero para que después viéramos la importancia de simplificar siempre que se pueda. Eso nos hace los cálculos más fáciles. No tenemos comprende porque son aplicaciones de la semejanza de triángulos. Tenemos un lapicito y les voy a hacer una pequeña inducción para que ustedes lo puedan resolver con facilidad. En el número 1 dice cuál es la altura de la torre del Ministerio de Gobernación. Es esta que vemos aquí de color gris. Si a determinada hora del día proyecta una sombra de 40 metros, mientras que un hombre de 1.82 metros de estatura proyecta una sombra de 140 metros a esa misma hora. Entonces lo que conviene en este caso es formar los triángulos. Vamos a formar el triángulo del edificio del Ministerio de Gobernación, un triángulo que tiene que ser con bastante altura, si lo queremos decir así. Entonces ahí tenemos un triángulo y vemos que la altura, no conocemos la altura de este edificio, pero pues por la imagen podemos ver que es bastante grande. Entonces la altura, como es el dato que no conocemos, sería x. Este es del Ministerio de Gobernación, le vamos a poner mg, y la sombra que proyecta es de 40 metros. Entonces nos queda así. En cambio la persona pues es mucho más pequeña que un edificio. Vamos a hacer un triángulo mucho más pequeño. Esta es la persona y esta persona proyecta una sombra de 1.40 metros y la estatura es de 1.82 metros. Aquí vemos que las unidades las tenemos todas en metros, así que no hay necesidad de convertir. Lo que podemos hacer es formar una proporción. Alturas con alturas, por ejemplo, y nos va a quedar x sobre 1.82 y eso va a ser igual a las sombras. Como primero consideramos el edificio, en las sombras primero también hay que considerar al edificio y nos va a quedar 40 sobre 1.40. Hacemos la multiplicación cruzada y de esa forma ustedes obtendrían la respuesta para el ejercicio 1 del lapicito. Con este ejercicio es suficiente para practicar en esta clase. El número 2 es bastante similar. Aquí anotan los triángulos y pues esto queda a opcional este ejercicio.